Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Te saluda Rosy Vite. Hola, Marijo, buenos días. Hola Rosy, buenos días. Pues soy Marijo Muñoz y nos encanta que estés el día de hoy con nosotros en esta transmisión. Hoy hablaremos de un tema muy especial, el valor de vivir con sentido. Muchas veces vamos tan deprisa que olvidamos detenernos a pensar qué es lo que realmente nos motiva y le da propósito a nuestra vida. Vivir con sentido no significa tener todas las respuestas, sino reconocer aquello que nos inspira, nos impulsa y nos conecta con lo que verdaderamente importa. Y por eso hoy queremos invitarles a reflexionar, a compartir y a descubrir juntos cómo encontrar ese valor de vivir con sentido puede ayudarnos a fortalecer nuestra salud mental y nuestro bienestar diario. Y pues antes de dar inicio con el tema del día, queremos invitar a todas y a todos nuestros seguidores a que recuerden que pueden ser parte de la conversación, pueden dejarnos sus comentarios y preguntas en la transmisión en vivo y también seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las actividades del centro. Y bueno, pues les compartimos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentran como CendiV, en X como @Cendiu, en TikTok pueden encontrarnos y seguirnos como @Cendiu.v. Y bueno, pues participe, contáctate con nosotros porque este espacio pues es para ti y aquí te escuchamos y bueno, te leemos. Y bueno, pues como cada semana tenemos una frase que hace alusión al tema que estamos por abordar y en esta ocasión la frase es la siguiente. Cuando encontramos un sentido en lo que hacemos, incluso los retos más difíciles se transforman en oportunidades para crecer, aprender y valorar la vida con mayor plenitud. Y bueno, pues ahora sí, para platicar sobre el tema que es el valor de vivir con sentido, le damos la bienvenida a nuestras invitadas que vienen por parte del Centro Centinela de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, de la Universidad Veracruzana, a la psicóloga Arisbe Rivera Zarate y a la licenciada en Trabajo Social Erika López Rodríguez, quien es responsable de este centro. Bienvenidas ya de casa, nos da mucho gusto tenerlas con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, Muchas buenos gracias. días, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues platíquenos un poquito de las definiciones que podemos encontrar precisamente en este tema que estamos por abordar y un contexto para que, bueno, pues quienes están viendo esta transmisión tengan mayor información. Claro, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Hoy vamos a abordar un tema que realmente pues es bien difícil, ¿no? Pero que tiene que ver con este sentido de la vida. Como bien sabemos, septiembre es el mes de la prevención, ¿no? Contra el suicidio y prácticamente esta charla se enfoca en esto de compartir este sentido y en esta búsqueda, ¿no? Que es bien personal y que, pues bueno, en el transcurso de esta charla que tenemos, pues vamos a ir compartiendo aquellos puntos que consideramos importantes, ¿no? Para que cada uno tengamos como esa pequeña guía para irlo encontrando. El sentido de la vida realmente, el que vamos a abordar ahorita, es desde las corrientes filosóficas y psicológicas. Una de las corrientes principales del sentido, del estudio del sentido de la vida es esta corriente de la logoterapia y el análisis existencial, que estudió, pues uno de sus máximos exponentes es Viktor Frankl, quien pues pertenece a esta parte de la psicología humanista existencial, ¿no? Frank planteó que la voluntad de este sentido es la motivación fundamental del ser humano, porque su enfoque resalta que aún en medio del sufrimiento las personas pueden encontrar algo que les ayude a trascenderlo. Entonces, otras corrientes también que abordan esta parte del sentido de la vida es el existencialismo filosófico, ¿no? Que nos también presenta Nietzsche, ¿no? En donde se explora la libertad, la autenticidad, la responsabilidad y esa búsqueda de sentido en un mundo que pues es sin certezas. Otra es, que ya mencionábamos, es la psicología humanista, ¿no? Máximos exponentes de esta es Maslow, Rogers, quienes hablan de esta autorrealización, de este
la importancia del crecimiento personal, el desarrollo de esas potencialidades, ¿no? que conecten con este sentido de la vida. Y otra también muy importante que estudiamos en la tanatología, ¿no? Una de las máximas exponentes de este estudio de sentido de la vida es relacionada con el acompañamiento en procesos de pérdida, inclusive de enfermedad y muerte. Parecería que hablar, ¿no?, de esta parte tanatológica es hablar solamente de la muerte, pero no, realmente desde la tanatología existencial es hablar de este sentido, del para qué estamos en esta vida, ¿no? Y encontrar esos pequeños motivos que están relacionados pues muchas veces al amor, a la familia, y a esto que nos conecta, que nos hace quedarnos, ¿no? Más adelante vamos a compartir como el análisis del libro de Frank, donde habla sobre este estudio, ¿no? Del cuestionamiento, ¿no? De las personas cuando se vivió el holocausto, del cuestionamiento de que había personas que se quedaban, ¿no? ¿Y cuál era el motivo por el cual esas personas se quedan? Bueno, pues muchos era el amor hacia su familia, el amor hacia algo, ¿no? Y muchos quienes perdían este sentido, pues obviamente enfermaban y morían. Entonces, más adelante vamos a compartir como ya de manera desmenuzadita esta parte del sentido de la vida. Pero es como a grandes rasgos el contexto desde el cual lo vamos a abordar, ¿no? Desde esta parte existencial y que tiene que ver con la logoterapia y esta parte de la psicología humanista. Y tener presente también que si no tienes, ¿no? O no logras identificar cuál es tu misión o tu sentido de vida, dijera Víctor Frank, pues ya tienes una, que es descubrirla, ¿no? Y esperemos que este espacio que nos brindan, pues podamos generar esa reflexión, que también ha sido un viaje interior personal de nosotras, ¿no? Tratando de poder transmitir la información, como de digerir cierto contenido con el que nos vamos encontrando a partir de las necesidades que vemos de los alumnos. Como decía Erika, ¿no? Nace también esto de investigar sobre el sentido de vida. Víctor Frank menciona que como hay situaciones en las que las personas ven el suicidio como una estrategia, ¿no? Para dejar de sentir cierto sufrimiento, que no es una estrategia saludable, obviamente, pero él no se cuestiona de por qué las personas deciden suicidarse, sino por qué las personas deciden quedarse. Y es ahí donde entra toda esta información del sentido de vida, ¿no? Ya sea que es porque quieren realizar algo, porque quieren conocer un lugar, porque quieren estudiar algo, ¿no? Por familiares, por ciertas situaciones, y entonces ese significado que las personas le dan a su vida a pesar del sufrimiento, el transformar ese sufrimiento o moldearlo para un logro, para un aprendizaje, para un triunfo personal, es donde viene pues obviamente todo este significado de una vida con sentido, ¿no? Que es lo que pues esperamos poder expresarles. También una frase que tiene Walter Rizzo es: la vida no tiene sentido, se la das tú, con lo que hagas, con lo que te apasiones, con tus ilusiones, tú construyes el universo a tu medida. Y bueno, muchas gracias. Y hablando precisamente del sentido de la vida, ¿qué factores pueden influir en el enfoque psicosocial? Es decir, o sea, hablando todo de los pensamientos, de la salud física, de las emociones. Claro, bueno, algunos autores mencionan que para encontrar este sentido de vida obviamente influyen pues factores como biopsicosociales, ¿no? Que también son los factores de la salud mental. En la parte biológica, los factores que intervienen pues son estas condiciones físicas, por ejemplo, la parte de las predisposición genética, la química del cerebro, que tiene que ver con estos desequilibrios de los neurotransmisores, ¿no? También enfermedades como tales físicas, entre otros factores, ¿no? Que a veces pues también influyen. También está esta parte psicológica que tiene que ver con el autoconocimiento, la voluntad, las motivaciones. Lo social también tiene que ver mucho, ¿no? Muchas veces pues la historia personal, el entorno cultural, ¿no? El rol dentro de la sociedad es algo que no podemos ignorar, ¿no? Estos tres factores pues deben de confluir para que una persona logre ese encuentro consigo mismo. Bien sabemos que obviamente dentro de esto social está lo estructural, ¿no? Como la parte
económica o los cambios que tenemos como sociedad, ¿no? Y que muchas veces esto nos golpea, pero de alguna forma pues se va encontrando ese sentido, ¿no? Hago referencia, por ejemplo, a cuando vivimos lo de la pandemia, ¿no? Nuestra vida no volvió a ser la misma, sin embargo hay gente que encontró su trabajo o encontró medios para salir adelante, ¿no? Habrá otras personas que pues igual tuvieron situaciones difíciles y esto es lo que nos lleva también al estudio que es tan importante que en estos factores intervenga también, es la parte de la voluntad, hablando de esta cuestión del sentido, ¿no? Y no desde la cuestión tóxica de decir, ah, sí, échale ganas, ¿no? Sino desde esta verdadera voluntad interna, esta elección de construir, de darle un sentido a tu vida, pese a las circunstancias, ¿no? Que a veces te golpeen, ya sea algo biológico como una enfermedad, ya sea algo psicológico como un trastorno, por ejemplo, o algo que nos esté pegando emocionalmente, o algo social, ¿no? Algo que no puedas tú componer o arreglar, pero que de alguna manera toca vivir, ¿no? Y muchas veces pues, nos toca como esa parte de resignificar. Entonces, hablando del sentido de la vida, es como ir encontrando, diría Frank, como esos puntos que nos hacen darle tal cual, y perdón que repita el sentido de la vida, pero de eso se trata, ¿no? Y hablando pues de estas cuestiones filosóficas, ¿no? Que son bien difíciles de responder, el para qué estamos aquí, el por qué estoy viviendo esta situación, y es encontrar esos pequeños puntos de luz que nos llevan como a encontrarnos en este presente, porque también hablar de sentido de la vida, hoy tu sentido de la vida puede ser uno y es tan diferente en cada persona y también en ti mismo, dependiendo del tiempo, puede cambiar, ¿no? El objetivo del sentido es estar en el presente, es buscar dentro de ti, es irte hacia adentro, un cuestionamiento, más que buscar afuera, es buscar hacia adentro. Y como, bueno, más adelante vamos a compartir algunas citas específicas que tienen que ver con esto que les menciono, del sentido de la vida, ¿no? Buscar hacia adentro y que esas respuestas que a veces buscamos están en nosotros mismos y en darle significado a las situaciones adversas o bonitas que vivimos. Entonces, es como los factores que deben de intervenir y que bien sabemos que dentro de esos factores también a veces hay grupos vulnerables, pero es justamente encontrar esos caminos y puentes que nos llevan a darle significado a nuestra existencia. Sí, dentro de todos estos factores, ¿no? Como bien menciona Erika, no es solo hablar de sentido de vida desde un positivismo falso, ¿no? Sino desde esa objetividad de que la razón por la que estamos en esta vida, cada uno la descubrirá, pero estas preguntas que vamos a ir como generando o esta información o frases de Víctor Frank que vamos a ir rescatando, que nos parecieron muy atinadas, pues es invitarlos a que tengan pues estos minutitos, ese momentito de poder cuestionarse, de hacer un viaje al interior, porque realmente todas las preguntas y las respuestas están en nuestro propio interior, ¿no? Nos enfocamos como en esta idea de escuchar nuestro llamado con valentía hacia eso que nos gusta o que nos apasiona. Probablemente reflexionar sobre momentos en su infancia, qué cosas les gustaban hacer, qué cosas pensaban que iban a hacer de grandes y por algún motivo quedó ahí en el olvido, o qué situaciones pareciera que se siguen repitiendo, porque a veces ahí está el mensaje, solo no lo vemos, o como aún no lo hemos visto, pues pareciera que se siguen repitiendo, ¿no? Tenemos como también esta parte de que cada uno tiene que, decía yo hace ratito, descubrirlo, en cuanto a que no hay un manual, no hay una línea que diga, ah, pues mira, tienes que hacer específicamente esto y ya vas a encontrar tu sentido, porque es un viaje personal y cada quien tiene también su tiempo, su ritmo. Pero en este poder identificarte, poder autoconocerte, porque para poder, pues obviamente saber qué es lo que te apasiona en la vida, lo que quieres como darle ese significado, pues tiene que haber este autoconocimiento. Y regresando también a lo que decía yo hace ratito sobre este mes de la prevención del suicidio, cuando vienen estos pensamientos o estas ideas suicidas, es nuestro sistema diciendo que hay algo que ya no queremos tener en nuestra vida, algo que no soportamos, algo que nos duele, algo que nos pesa. Y la importancia de que ya no queremos que algo así
así esté en nuestra vida es lo rescatable, porque significa que queremos hacer algo al respecto. Solo tenemos que saber hacia dónde dirigir ese esfuerzo, esa voluntad que mencionaba Erika, para que podamos crear una vida a partir de todos estos factores biopsicosociales, ¿no? Toda esta parte objetiva realmente de mi vida, dirigir ese camino de mi existencia hacia algo que me permita, pues, sentirme plena, ¿no? Entendiendo como no la felicidad, algo que estamos buscando, porque esa es momentánea, llega y se va. Obviamente buscamos hacer cosas que cada vez nos sigan haciendo felices, que estén conectados con lo que nos gusta, pero hablar de plenitud es que sepamos que a pesar de las dificultades, a pesar de momentos de dolor, de situaciones que no esperamos, pues nos seguimos sintiendo plenos en cuanto a que sabemos cuál es nuestro sentido, para qué seguimos existiendo. Y si por alguna razón en nuestra vida ese sentido que veíamos se ve afectado, consiste en, tengo que volver a replantearme entonces cuál es mi sentido. Porque, como decíamos, en la adversidad o aún en la adversidad, pues podemos encontrar ese sentido. Quizás a veces no es como lo planeamos y una situación se presenta, pero sigue siendo esa oportunidad de poder volver a plantearte cuál sigue siendo el sentido de tu vida. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aprovechamos que están ustedes con nosotros el día de hoy para comentarles que si tienen alguna duda sobre el tema, quieren también comentar algo al respecto, pueden hacerlo en la caja de comentarios de la transmisión. Recuerden que pueden encontrarnos también en otras redes, además de Facebook, como SendiV, en ex, antes Twitter como @Sendiu. No olviden darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Además, bueno, agradecerles e invitarles a que semanalmente participen en las encuestas que más tardecito vamos a compartir los resultados de esta semana para que estén pues también al pendiente de las mismas y bueno, pues es un poco también para conocer lo que ustedes saben o perciben de los temas que abordamos en las emisiones de Naturalmente Universitario. Y bueno, les compartimos la frase del día que es la siguiente: cuando encontramos un sentido en lo que hacemos, incluso los retos más difíciles se transforman en oportunidades para crecer, aprender y valorar la vida con mayor plenitud. Y bueno, como ya saben, siempre los jueves son jueves de Naturalmente Universitario y también los esperamos en la primera emisión de las 9 de la mañana todos los jueves en el 90.5 de FM a través de Radio V. Ahí los esperamos. También en este horario nos pueden seguir en línea en www.v.mx/radio transmisión. Y bueno, si te perdiste Naturalmente Universitario en la emisión de las 12 del día, puedes encontrarlo en nuestra página oficial de YouTube. Ahí nos puedes encontrar como SendiV. Puedes encontrar también todos los centros Centinela de la ciudad de Jalapa. Y bueno, pues los esperamos ahí. Y ahora sí continuamos con el tema del día, el valor de vivir con sentido, y nos acompañan del Centro Centinela de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, de la Universidad Veracruzana, la psicóloga Arisbe Rivera Zárate y la licenciada en Trabajo Social Erika López Rodríguez, quien es responsable de este centro. Y bueno, pues nos han estado platicando a lo largo de estos bloques sobre este autor que es Viktor Frankl, y nos gustaría platicar un poquito más a detalle sobre este libro que tiene, que es El hombre en busca de sentido. Claro, bueno, el hombre en busca de sentido es un libro que escribió Viktor Frankl. Híjole, es un libro bastante maravilloso, que habla de esto justamente que tiene que ver con el existencialismo, ¿no? Prácticamente nos hace este cuestionamiento de qué es lo que hace una persona que su vida sea digna de ser vivida, ¿no? Frank, pues en este viaje que tuvo, en el que fue, más bien en esta historia de vida me refiero, en el que fue prisionero 3 años, ¿no? En ese campo de concentración se enfrentó a situaciones realmente y a condiciones terribles, ¿no? Extremas. Y aún viviendo estos sucesos catastróficos que fue pues, en la historia de la humanidad, se percató que había muchas cosas que nos ataban a la vida, ¿no? Por ejemplo, algunos prisioneros se daban cuenta que notó que habían encontrado una razón para vivir y que esto le daba como esa mayor probabilidad de sobrevivencia, ¿no? Mientras que los que no, pues bueno, eran mayores propensos a morir o enfermarse, porque recordemos que, bueno, las situaciones que vivieron eran extremas, las condiciones de alimentación, ¿no? Que era al mínimo, también el exceso de trabajo que tenían,
¿no? Entonces, todas estas condiciones, entonces nos hace pensar, ¿no? Bueno, si hay personas que han vivido, por ejemplo, con estos determinantes que mencionamos, que a veces son catastróficos, ¿qué es lo que los permite tener una vida digna pese a las circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a aquellas citas que rescatamos, ¿no? De este libro? La verdad, se los recomiendo. Por ahí también hay muchos resúmenes, ¿no? De este libro en internet que podrían encontrar, ¿no? Como para también enriquecerse un poco de esta sabiduría que nos comparte Víctor Frank. Entonces, una de las citas es también mencionando a Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué, siempre, quien tiene un porqué para qué vivir, podrá soportar casi cualquier cómo, ¿no? Que es en este libro Frank citando a Nietzsche, que es justamente lo que mencionábamos hace rato, en lo que mencionaba de los prisioneros y de Frank, que es justo a veces esto que nos sostiene a lo que es la vida, ¿no? Más adelante compartiremos también una historia de una persona muy especial, ¿no? Quien ha vivido también con estos determinantes de salud y determinantes psicológicos que le han llevado a encontrar ese sentido. La verdad es una historia bastante bonita en donde rescataremos como, es como la unión de todos los puntos de los que les estamos compartiendo, ¿no? También otra de las citas muy puntuales que rescatamos de este libro es que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Otra de las citas es, ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Y bueno, cierro con otra cita muy importante que nos lleva a esta reflexión. No esperar de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. ¿Qué podemos esperar de la vida? Y bueno, muchas veces es estar presente. ¿Y cómo logramos estar presente? Pues dirían los monjes, cuando estudio, estudio, cuando como, como, ¿no? Cuando trabajo, trabajo, que es lo que nos hace también agradecer y darle un sentido a nuestra vida. Entonces, en este análisis también nos habla mucho de la importancia del amor. El amor nos salva. Y no me refiero al amor romántico, sino al amor en sí a todo. El amor hacia la familia, el amor hacia la naturaleza, el amor hacia las pasiones que tenemos en la vida, hacia la ciencia, hacia aquello que nos mueve, hacia la música, hacia el arte, ¿no? Pero principalmente el amor hacia nosotros mismos. Una de las citas también que menciona es que la salvación solo es posible por el amor y para el amor. Se le atribuye a Víctor Frank esta frase y resume estas ideas centrales de la logoterapia, con lo cual la postura menciona que es como ese fin último y esa meta más alta a la que el ser humano puede aspirar y que este sentimiento otorga este sentido de plenitud incluso en las circunstancias más adversas. ¿Qué significa? Bueno, aquí se basa en la experiencia, ¿no? Que él vivió, por ejemplo, hablando del libro, la experiencia que él vivió en estos campos de concentración de los nazis, comprendió que el amor por un ser querido, incluso en la imaginación, podría brindar una fuerza vital para sobrevivir y mantener su dignidad. Que bueno, él también en esas circunstancias en las que se encontraba, pues pensaba mucho en su esposa, ¿no? Y el amor hacia su esposa lo mantuvo vivo. También nos habla en esta cita el amor como propósito, que el amor no solo es una experiencia emocional, sino que también es la llave para encontrar ese sentido de vida. El amar se puede trascender hacia la propia existencia y nos puede ayudar a encontrar una razón para vivir. Y también, como tercer punto, la contemplación amorosa, ¿no? Sugiere que el acto de contemplar amorosamente la imagen de un ser amado nos puede llevar a esta plenitud, ofreciendo el último y más alto refugio del espíritu humano, ¿no? En medio de este sufrimiento. Entonces, recordarte que el amor nos salva, el amor de la familia, el amor de los amigos, el amor hacia ti mismo salva, ¿no? De estas circunstancias, bueno, cuando se considera esta parte del suicidio, ¿no? Recordarte que el amor te salva, el amor hacia lo que sea, ¿no? Que sea tu rayito de luz, es lo que te conecta, ¿no? A encontrar ese sentido y, bueno, enfocarnos también en él, trabajar en él, permitirte ser vulnerable para poder ser valiente, ¿no? Y ser vulnerable en el sentido no es sinónimo de debilidad, sino de ser valiente,
de enfrentar las circunstancias, sea cual sea, ¿no? Sabemos que, como mencionábamos al inicio, hay determinantes que a veces condicionan la parte de nuestra vida. A veces hay determinantes económicas, dificultades físicas, ¿no? Enfermedades que nos van condicionando, pero saber que tú eres el dueño de tu vida, ¿no? Y desde esta parte existencial es como diciéndonos Frank, pues no hay de vuelta atrás, ¿sabes? No hay opciones, o tomas las riendas o tomas las riendas. Tú eres el que le da ese significado a tu vida y tu existencia. Tú naciste, diría una frase de la canción de Natalia Lafourcade que me encanta mucho, es que tú naciste con causa, ¿no? Tú no naciste sin fe, tú naciste por una razón existimos y hablando de la parte biológica, bueno, para que el ser humano exista es todo un milagro, ¿no? Entonces, hablando de este milagro de la vida y de esta parte de la existencia, es que todos venimos a esta parte pues, de la vida con un motivo, con una razón, ¿no? Y como decía Arisbe al inicio, citando a Frank, venimos a buscar ese sentido, ¿no? Decía, si no sabes cuál es esa misión, pues ya tienes esa primera, que es descubrir cuál es. Entonces es como el análisis de esta parte de este libro que yo los invito a que lo puedan leer. Y bueno, hay 4 puntos que son como estos pilares que les va a compartir mi compañera, ¿no? En los cuales va a hablar sobre esta parte resumida que nos pueden ayudar a generar esta resiliencia, ¿no? A resignificar, a atreverse a resignificar, ¿no? A través del amor, a través de la libertad, de la gratitud y bueno, de esta búsqueda de este sentido. Sí, sabemos que aquí puede existir como esa resistencia, ¿no? De lo que hablábamos al inicio, de cómo el tema puede a veces generar un poco de negativa o resistencia a decir, bueno, es solo el sentido de la vida y ya, pero hay muchos otros factores, ¿no? Que fueron como ya lo mencionamos. Y entra esta parte donde hay situaciones en la vida que no podemos controlar, ¿no? Hay situaciones familiares que tampoco a veces están en nuestras manos y podemos ir creciendo como con esa emoción quizás de enojo, de frustración, de por qué me tocaron ciertas situaciones o cierto ambiente familiar y vivir desde esa perspectiva en la que no todo es tan constructivo. Pero como estamos hablando del sentido de vida y de esta importancia que Víctor Frank le da a que a pesar en que en ese ambiente quizás no es tan favorable para lo que se esperaría, aún así podemos pues transformarlo. Y como menciona Erika, pues Víctor Frank habla de estos 4 puntos que pueden ayudarte a generar pilares de resiliencia, es decir, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos pues de salir adelante y habla como primer punto que hay que ejercer la libertad de elegir nuestra actitud. Y a veces como puedes decir, ay, sí, la actitud. No es como que la actitud vaya a cambiar nuestras situaciones, pero sí las hace más llevaderas. Sí hace una forma distinta de ver la vida, porque es como a veces yo le digo a los alumnos, ¿no? Imagina que tenemos un vaso a la mitad de agua. ¿Tú dirías que el vaso tiene agua o que le falta agua, ¿no? Obviamente algunos me dicen pues que tiene agua, otros que les falta agua y otros dicen que porque solo la mitad, ¿no? Y existen muchas respuestas de ver la vida. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que nos hace falta, entonces estamos restándole valor a lo que sí tenemos. Y en ese lo que sí tenemos es aceptar la realidad tal y como es. Obviamente, eso genera pues todo un proceso de aceptación, ¿no? Ciertos quizás procesos de duelo, de aceptar ciertas pérdidas y no solo a personas, sino mascotas, situaciones, relaciones, ¿sí? Toda pérdida. Y en ese poder ver, ok, no tengo eso, pero ¿qué sí tengo? Es como cambiar nuestro chip hacia la, la visión de tener una actitud constructiva, optimista o positiva. Quiere decir que sin importar la situación externa que se esté presentando, podamos elegir cómo reaccionar. No poder controlar a veces nuestra vida, pero sí controlar las acciones y decidir cambiar internamente, ser responsables de cómo reaccionamos. Repito, hay situaciones que no podemos controlar, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. El otro punto es buscar el significado en lugar de la felicidad. Y como les mencionaba hace ratito, la felicidad surge como una consecuencia de algo que vamos haciendo. Y en este caso sería que la felicidad llega cuando sabemos vivir con un significado,
¿sí? Tener una vida plena va a surgir porque vivimos con un propósito, porque ya sabemos qué es eso que queremos hacer o qué es eso que nos gusta y vamos en nuestro camino pues haciendo cosas significativas para poder llegar a ello. Es como si la razón de tu vida, el significado, pues dependería de lo que tú le des o de lo que tú le pongas, ¿no? A la razón por la que vives. El tercer punto es aprender a resistir a pesar del sufrimiento, y es que en ocasiones solo se tiene que tolerar el malestar, ¿no? Aplicar estrategias obviamente es para tolerar ese malestar, pero saber que hay situaciones que pasan y que de eso que nos toca vivir, pues no podemos huir, porque si huimos, lo ignoramos, es como si lo fuéramos almacenando y de repente, pues en cualquier momento como una ollita express va a salir como ese vapor emocional, ¿no? Y que te va a dar como pues un golpe con fuerza que puede llegar a desestabilizar pues tu día a día. Encontrarle un significado a ese sufrimiento, aceptarlo, es buscar qué significa para mí esta situación. No el por qué me sucede, sino para qué me sucede, para poder transformar ese sufrimiento en un aprendizaje que te permita vivir más consciente en esta vida que nos toca. Y por último punto, para generar esta resiliencia, es observar que el aburrimiento es el enemigo de tu vida. Y decíamos, ¿no? Nosotros, bueno, pero es que del aburrimiento viene como la creatividad. Claro, pero hay formas en las que tú te puedes dar un espacio para ti, para que surja la creatividad. Pero hablando aquí del aburrimiento como actividades de demasiado ocio o actividades que no van encaminadas hacia lo que queremos. Es por eso que hay que reemplazar esos momentos superficiales con momentos significativos que estén relacionados a un propósito de vida, ¿no? Normalmente en los alumnos es como, pues las redes sociales, probablemente invierten mucho tiempo, ¿no? Y no diciendo que el contenido de las redes esté mal, sino que habrá que ver qué contenido veo. Si mi contenido me favorece para mi propósito de vida, si de repente me veo una conferencia, si de repente investigo sobre un tema que es de mi importancia, ¿no? Pues obviamente eso me va a enriquecer, pero si la mayoría de las veces es demasiado tiempo para dedicarnos a ver la vida de otras personas, ¿no? En cuanto al ocio, pues obviamente nos vamos a ir alejando de ese sentido de vida y va a venir normalmente un domingo en la noche en el que sientas que ya no hay como razones que te apasionen querer vivir en la semana, ¿sí? Sino solamente el fin de semana que es para descansar, ¿no? En algunos de los casos. Y entonces es encontrarle ese significado a cada día, a aplicar como una monedita o una gotita perseverante a cada día de la semana en el que estemos haciendo pues cosas que vayan encaminadas a nuestro propósito de vida. Y esa es como la información del libro que queríamos compartirles. Gracias, chicas. Y bueno, pues ahorita un poco retomando de esta parte, ¿no? Luego hemos escuchado o lo hemos visto en redes el famoso domingo de bajón emocional, ¿no? Como que se te baja la pila, pero también yo creo que una parte que puede ayudar, digo, ustedes son las expertas, es pues tener como ciertas rutinas por día, ciertas actividades, como un poco el impulso, ¿no? Digo, sí es difícil porque a veces también la rutina en algún punto te puede tronar, pero bueno, pues siempre hemos dicho y creo que a partir de pandemia se ha también como reconocido, la rutina es vida, el trabajo es vida, hay muchas cosas en las que tenemos que ir buscando justamente sentido. Y bueno, pues como les platicamos hace un ratito, tenemos unas encuestas que colocamos precisamente en redes sociales, en un momentito las vamos a ver en pantalla para compartirles los resultados y bueno, pues obviamente agradecerles y como siempre invitarlos a que nos ayuden, participando en las mismas. Y bueno, pues también si tienen alguna propuesta de algún tema, pues también lo pueden hacer llegar por redes sociales para que lo podamos considerar para futuras emisiones de Naturalmente Universitario. Y en esta ocasión, bueno, les compartimos, fueron 2 encuestas y son las siguientes. ¿Qué le da más sentido a tu vida? El 40% mencionó que familia y amistades, el 30% mencionaron que cumplir una meta y sueño, el 13% mencionan que ayudar a los demás y el 16% mencionan el crecimiento personal. Y la segunda encuesta fue la siguiente. Cuando piensas en el futuro, ¿lo ves? 26% mencionaron lleno de propósito, 65% mencionaron que a veces es incierto y el 9% sin mucho sentido. Pues estos son los resultados de esta semana y los invitamos a que estén al pendiente de las
siguientes encuestas. No sé si quieran compartir algún comentario breve sobre estos resultados. Sí, pues saber que, bueno, el sentido de vida difiere de una persona a otra y de un momento a otro. Es decir, que lo que nos nota de sentido hoy puede no hacerlo mañana, ¿no? Y que el día de mañana, pues también, dependiendo de las diferentes circunstancias, podemos encontrar también otras fuentes de sentido, ¿no? Recordemos que somos seres en constante cambio, somos seres en constante movimiento y pues nuestro sentido pues igual, ¿no? Entonces, como mencionábamos, el amor es una clave, ¿no? El amor hacia todos estos puntos que mencionaba Rosy, de que le dan sentido a su vida, sí, muchas veces es la familia, muchas veces son estas metas personales, otras veces puede ser también lo académico, o los intereses, ¿no? Como el arte. Y otra cosa también, el sentido es estar presente. ¿Y cómo logramos estar presente? Pues bueno, disfrutando del día a día, como mencionaba ahorita, de ser conscientes, ¿no? Y trabajar en esta conciencia, híjole, parece fácil, pero es bien difícil, ¿no? Entonces, saber que el sentido de vida es disfrutar este aquí y ahora, ser conscientes de este aquí y ahora y de justamente enfocarnos en eso. Y aunque el futuro sea incierto, ¿no? Ya el futuro te dará las pautas para saber cómo abordar, ¿no? Independientemente de lo que a veces nos lleva a causar, porque la mente pues se puede ir al futuro y eso te puede causar incertidumbre, ¿no? Entonces es regresar, bueno, no tengo esto, quizás la carrera terminada, pero me voy a enfocar en algo que me apasiona, obviamente buscando este equilibrio, ¿no? Muchas veces pues se tiene entendido que vivimos dentro de un sistema en el cual tenemos que trabajar, ¿no? Trabajar para comer, para vivir, pero que también que esto que hagamos sea con un sentido, ¿no? Si por ahí sientes que la música te está llamando, el arte, la pintura, la parte la parte, por ejemplo, de trabajar con estos grupos, ¿no? Que a nosotros nos encanta, ¿no? Con esto de trabajar con esos talleres de sentido, porque justamente el 10 de septiembre tuvimos un taller que se llama igual que esta ponencia, ¿no? El valor de vivir con sentido, en donde llegaron 6 alumnos y wow, fue mágico realmente. O sea, compartimos muchas experiencias y fue un taller vivencial, fue un taller en el que compartimos pues justamente estos temas que a veces los hacen llevar, ¿no? A pensar en el suicidio o en esta pérdida de sentido, ¿no? Temas complejos como la orientación sexual, enfermedades como posibles cáncer, en sentirte a veces inadaptado o que sentirte que no entras o no encajas dentro de un molde, ¿no? Y es ser consciente, a ver, de lo que sí tengo, de lo que sí soy y echar mano de esto que sí somos. Entonces, pues es ese breve recordatorio de estar presente, de que el futuro ya vendrá, ¿no? De encargarte tú de construir, ¿no? Día con día tu presente. Ahora sí, como dirían en los alcohólicos anónimos, un día a la vez, ¿no? Entonces, pues agradecer esa gran encuesta muy puntual y pues bueno, eso es lo que quería compartir. Sí, sin palabras, tal cual como lo expresa a Erika en esa encuesta, ¿no? Y ese 65, creo que vi 9% de futuro incierto y no saber, ¿no? Sobre ese futuro, pues es tal cual un lienzo en blanco donde tienes toda la posibilidad, o sea, puedes decir, ay, no, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, o verlo como necesito encontrar algo, ¿no? Depende mucho la perspectiva con la que veamos las cosas, como me recuerda mucho esa película de Riley, de inmensamente, intensamente, perdón, de las emociones, donde llega, ¿no? Y su maleta quedó extraviada de las cosas que tenía que venir de la mudanza, y entonces es como esa gran posibilidad de un cuarto blanco en el que en realidad puedes crear. Y hablando de esta parte que decía Erika, ¿no? De ya sea la música, ya sean las artes, no vistas como que solo son para personas que se dediquen a eso o para los niños que pueden como experimentar en cosas artísticas, sino todos tenemos como esa parte artística que nos conecta con la naturaleza, con el mundo, ¿no? Y poder aventurarnos a hacer actividades que nos permitan conectar con nosotros, con nuestra conciencia, ¿no? Como este enfoque de la arte terapia, pues obviamente es muy gratificante. Entonces, esa invitación a que puedan redescubrirse y poder ir armando un sentido de vida que les apasione, que les permita despertar cada mañana con esas ganas de querer seguir disfrutando la vida,
¿sí? A pesar de las circunstancias que puedan no ser tan favorables. Ujú. Y bueno, también quería agregar que si sientes que necesitas pues una ayuda extra, pues recordar que para eso están los centros Centinela, los grupos de ayuda mutua, ¿no? La ayuda psicológica y el hecho de pues ser vulnerable, como decía hace rato, para ser valiente, enfrentarte, ¿no? A veces por ejemplo, que veo que solicitan el apoyo y de ese apoyo a veces llegan, no sé, solicitan 100 por ejemplo, y llegan 10, bueno, saber que permitirte también es ese grito que te ayudará a encontrar ese sentido, ¿no? Quizás no podamos resolverte las circunstancias que atraviesas, pero en el camino pues te podemos acompañar, escuchar, sostener, que es justo esta parte importante de los grupos de ayuda mutua y también del acompañamiento psicológico, ¿no? Que es algo verdaderamente valioso y que es gratuito para todos ustedes que son alumnos, alumnos activos de la Universidad Veracruzana, y que bueno, en otros espacios pues también, como los UNEMES y COSAMA, puedes encontrar la ayuda psicológica, también hay, por ejemplo, en internet, ¿no? Estas líneas de apoyo a la vida, ¿no? Si sientes que en el momento no tienes a quién contarle y es una urgencia, pues bueno, saber que existen estos medios y que existen personas dispuestas a acompañarte, dispuestas a escucharte y a estar contigo en este proceso en lo que pues te encuentras tu primer tarea, que es encontrar ese sentido pues de vida. Muchas gracias, Erika. Pues hace rato nos comentabas de unas experiencias. No sé si nos quisieras platicar de las experiencias pues, que han tenido con los estudiantes que se acercan a ustedes. Sí, dentro de lo que mencionábamos, ¿no? Tenemos, mencionó Erika, esta experiencia de una alumna que nos brindó, ¿no? Como esta pasión por escribir también, ¿no? De encontrar cómo poder expresar lo que vamos sintiendo o descubriendo en la vida. Y dentro de este sentido de vida que también queremos compartir, me atrevo a incluir a Erika en este sentido de vida que compartimos, ¿no? De poder brindar a los alumnos ese espacio, ese acompañamiento, como bien mencionó, para que puedan encontrarse, redescubrirse y poder tener una vida con sentido que puedan disfrutar, ¿no? Y en ese sentido de vida personal, ¿no? En el que a mí me apasiona poder escuchar a los alumnos y poder dejar que pongan sobre la mesa como todas sus situaciones de frustración, de enojo, de felicidad y poder acompañarlos a armar, ¿no? Como todas esas historias, a encontrarles significado y a poder plasmar o visualizar un futuro un presente que disfruten para tener pues un futuro que les sea pues muy satisfactorio. Y eh, en esa línea, ¿no? El poder acompañar también esa historia que me deja como muy, no sorprendida, porque obviamente es algo que se ve venir cuando los alumnos empiezan como a tomar ese control de su vida, pero sí me deja muy con cierta admiración hacia ese proceso, hacia ese trabajo que implica poder transformar lo que uno va viviendo, ¿no? Entonces voy a darle lectura a esta experiencia que nos compartió y dice así: hablar de la vida y la muerte no es fácil. Hablar de la soledad, del dolor y de los momentos en que uno ha querido desaparecer es un acto de valentía. Hoy escribo para compartir mi historia, no desde una herida abierta, sino desde la esperanza de que alguien que escuche estas palabras pueda encontrar luz. Desde niña aprendí a sentir la soledad como una sombra que me seguía a todas partes. Aunque mi mamá y mi abuela estaban conmigo, mi corazón a veces se sentía vacío. Cuando eres niño, no entiendes de sacrificios, necesidades u horarios. En la escuela, mientras otros reían y compartían juegos, yo me refugiaba en los libros y en los apuntes, intentando encontrar un lugar donde perteneciera, porque hacer amigos nunca fue sencillo. Muchas veces pasaba los recreos sola, con un nudo en la garganta, preguntándome qué tenía de malo, y crecí con esa sensación. Con el tiempo me he enfrentado a relaciones que hirieron mi alma, pérdidas que parecían interminables y enfermedades complejas.
Hubo momentos en que desear desaparecer parecía la única salida. Pensaba que la vida no tenía un lugar para mí. 4 veces pensé en irme y 4 veces me quedé, tambaleante, sintiendo que sobrevivir era un error. Pero cada vez que abría los ojos, la vida me mostraba un rayito de luz, invisible a simple vista, pero suficiente para sostenerme. Esas luces estuvieron siempre. Mi hermana, la luz que ilumina mis días más grises. Mi amiga, que nunca ha soltado mi mano. Mi mamá, que a pesar de nuestras diferencias, con sus silencios y sus esfuerzos, me enseña sobre fortaleza. Mis perritos, que recuerdan la incondicionalidad del amor. Mis pinceles, lienzos y acuarelas. Y mi refugio, mi trabajo. Hoy sé que la oscuridad no dura para siempre. Sé que pedir ayuda no es debilidad, sino un acto de valentía. No todos los días tengo ganas de vivir. Me enfrento a días buenos y malos, pero todos los días elijo quedarme. Y aunque duela, aunque parezca imposible, la vida puede volver a llenarse de colores. Aferrarse a un motivo, aunque parezca pequeño, puede salvarnos. Si me escuchas, quiero que sepas que no estás solo. Tu vida tiene un valor que nadie puede medir. Desde la fragilidad de una enfermedad que enfrento actualmente, descubrí que quiero vivir con todas mis fuerzas. Ahora sé que cada instante cuenta, que aún en el dolor hay razones para quedarme y que mi existencia tiene un valor que antes no podía ver, porque cada herida me enseñó a florecer de otra manera, porque sigo aquí y sigo creyendo que siempre, siempre vale la pena vivir. Sofía. Pues esa es la historia que nos compartieron, que sentimos que engloba todos los puntos que mencionábamos. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que agradecerle también a Sofía que comparte, que permitió que se compartiera esta, esta historia. Y bueno, pues estamos ya llegando así al final de la emisión por tiempos, pero nos gustaría que nos compartieran reflexiones finales y algunas conclusiones para empezar a cerrar la transmisión. Sí, bueno, pues hacer que la vida no se hace insoportable por las circunstancias, sino que se hace a veces insoportable por esa falta de sentido, ¿no? Pero a veces, como mencionaba Sophie en su historia, ¿no? Estas circunstancias nos ayudan a veces a encontrarlo, ¿no? Paradójicamente, pero justamente movidos por estos hilitos o rayitos de luz que nos sostienen a lo que es la vida, que muchas veces, como mencionaba ella, toda su red de apoyo, ¿no? Su hermana, su mamá, su abuela, su amiga, su arte, su trabajo, ¿no? Mencionaba la parte de los pinceles, la parte de inclusive las mascotas, ¿no? Que también son estas seres vivos que nos dan ese acompañamiento incondicional, ¿no? Y ese amor, justamente es justo en lo que decía de agradecer y de estar presentes y conscientes en lo que sí tenemos y trabajar en eso, ¿no? Reconocerlo, agradecerlo y también compartir y ser vulnerables, ¿no? En el hecho de expresar este dolor y de recrearlo, ¿no? Ya sea mediante una canción, mediante una pintura, mediante una escritura, ¿no? Saber que de alguna forma tiene que salir y esto que sale de manera positiva, pues impacta en la vida de las otras personas, ¿no? La historia de Sophie es una historia que nos impacta y que, como bien decíamos, resume todos los puntos anteriores y los puntos que nos menciona Frank en su libro, ¿no? Que a pesar de estas circunstancias, pues encontremos estos motivos para quedarnos. Y bueno, eh, por último, pues agradecerles este espacio. Nosotros por ahí tenemos unas 3 preguntitas que nos pueden ayudar quizás a hacer como esa pequeña guía, ¿no? Son preguntas de reflexión, otras que nos permiten plantearnos, ¿no? Y otra que nos invita a la acción. Una de las primeras preguntas que nos invita a la reflexión es: ¿cuál es mi actitud ante la vida?
Obviamente esta actitud, ya mencionábamos, es importante que sea desde la voluntad, ¿no? De qué actitud estás teniendo. A veces mencionaban en el taller, ¿no? Pues tengo una actitud pesimista, todo lo veo mal, ¿no? Siempre me voy al extremo, pienso que las cosas me van a salir mal para que cuando me salgan bien, no me asombre, ¿no? Y otros decían, no, pues es tener como esta actitud, ¿no? Que me ayuda a sobrevivir también. Otra cosa que también que es importante que reflexionemos es que es muy importante la parte de la voluntad, la parte de encontrar este sentido y que también hacerte saber que no es fácil. Sabemos que los determinantes, como mencionábamos, ahí están, ¿no? Hay circunstancias que no eliges, que te van a golpear, sí, pero es importante hacernos conscientes de cuál es tu actitud ante esas circunstancias, ¿no? Saber que esas respuestas están dentro de ti, no están fuera de ti. Todo se trata de nosotros mismos y de buscar hacia adentro, ¿no? Lo demás pues vendrá por añadidura. Otra de las preguntas pues tiene que ver con lo que qué queremos lograr en esta vida. El sentido de vida decíamos que es personal, no se puede crear de la noche a la mañana, realmente tiene que ver con esto también que nos lleva a algunos le dicen llamado, algunos le dicen este sexto sentido, con algo que nos mueve, con eso que nos apasiona, ¿no? Mencionaba Arisbe que, por ejemplo, cuando somos pequeños, muchos soñamos, en mi caso, ¿no? Con ser cantantes o nos encanta esta parte de la música, ¿no? Y es si eso nos gusta, pues encontrar el equilibrio en nuestra vida. Digo, no es dejar toda tu vida laboral, por ejemplo, tirada, ¿no? Sino es encontrar ese equilibrio, ir al karaoke, ¿no? Buscar estas pequeñas acciones que nos pueden ayudar a que encontremos justo este equilibrio y que también nos ayuda a lograr esto que nos gusta, que amamos y nos da también ese shot de dopamina, serotonina, que también nos ayuda a nuestro cerebro y nos ayuda a nuestra salud mental. Entonces, por último, la pregunta que nos invita a la acción, que quisiera que con esta cerrara mi compañera, que igual que tiene que ver con esto de las cosas que podemos hacer que nos pueden contribuir. Ok. Gracias, Erika. Entonces, les recuerdo nada más las dos que mencionó Erika. ¿Cuál es mi actitud ante la vida? ¿Qué quiero lograr en esta vida? Y la tercera pregunta que nos invita a la acción es, ¿qué no estoy haciendo que si hiciera contribuiría positivamente a mi sentido de vida? ¿Sí? Reflexionar, planear y accionar. Y eso sería pues toda la información que traíamos para compartirles hoy. Muchas gracias pues por el espacio. Sí, gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión, pues estuvieron con nosotros la psicóloga Arisbe Rivera Zárate y la licenciada en Trabajo Social Erika López Rodríguez. Y saludamos a toda la región Coatzacoalcos, Minatitlán, que estuvo también acompañándonos el día de hoy. Y bueno, por supuesto, también como cada jueves le damos las gracias a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta transmisión. No se pierdan la próxima semana, Naturalmente Universitario, en punto de las 12 del día. Y yo soy Rosy Vite. Y yo, Marijo Muñoz, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana Y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.